Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga y, como siempre, bienvenidos a nuestro devocional diario. En esta ocasión nos vamos a Hebreos capítulo 11. A partir del versículo 1, la palabra del Señor nos dice así: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pocos capítulos, digamos, de tipo monográfico tenemos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 13 de Primera de Corintios, que es el capítulo del amor. Romanos capítulo 12, los deberes cristianos. Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Pero sin lugar a dudas, tal vez el capítulo más conocido acerca de la fe es Hebreos capítulo 11. Ahí no solamente aparece una pequeña definición de lo que es la fe, sino que nos dan muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que por lo que hicieron pasaron a la historia como hombres y mujeres de fe. Ahí pueden encontrar ustedes a Enoc, a Moisés, a Abraham y a tantos y tantos personajes que, ya digo, pasaron a la historia como hombres y mujeres de fe. La fe es un instrumento tremendamente poderoso, un regalo precioso que Dios nos ha dado para que lo usemos. La fe no tiene que ser algo teórico, sino algo práctico, algo que nos ayude a alcanzar esos objetivos que Dios quiere que alcancemos. La fe en la Biblia es mencionada, digamos, de tres formas diferentes. Como ese vínculo, ese instrumento que nos ayuda a clamar a Dios pidiéndole en genuino arrepentimiento perdón por nuestros pecados. Por la fe sois salvos, ¿verdad? La fe también es mencionada como parte del fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y también Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 nos habla del don de la fe. Sea como sea, para tener una buena fe, tiene que ser probada por el fuego. La Biblia dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, pero tiene que ser probada. Pablo decía de Timoteo que tenía una fe no fingida, que había habitado primeramente en su abuela Loida, posteriormente en su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le decía Pablo a Timoteo. Dios nos ha dado la fe, pero tenemos que saber usarla adecuadamente. No vamos a caer en el error en el que muchos han caído, de tener fe en su propia fe. Jesús dice, tened fe en Dios. Y la fe no es una especie de llave maestra, de varita mágica, que todo lo que pedimos y todo lo que queremos lo vamos a obtener. Porque hay cosas que aunque las pidamos con fe, Dios no nos la va a dar, a lo mejor nunca, o tal vez no es el momento, el tiempo, para recibir la respuesta a esa oración. En otras palabras, la fe nos hace personas maduras, la fe nos permite estar firmes, la fe nos permite avanzar y crecer y madurar en el Señor, la fe nos permite aceptar las cosas que leemos que nunca hemos visto, pero que las leemos en la palabra de Dios, en la Biblia, y sabemos que fueron así, porque la fe nos permite creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a ese Dios que hizo aquellos milagros, aquellas maravillas, que actuó de una u otra manera. La fe hay que, ya digo, usarla, porque si no termina oxidándose, si no termina quedándose ahí como raquítica, como una especie de una fe, digamos, anoréxica, que no ha crecido, que no ha desarrollado. Y podemos ver expresiones en el Nuevo Testamento extraordinarias en cuanto al tema de la fe. Un día el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, mejor dicho a Pedro, ¿por qué dudaste? Después de haber caminado un poco por encima de las aguas, hombre de poca fe. Sin embargo, a un centurión romano le dijo, grande es tu fe. En todo Israel no hay otra persona que haya demostrado tener tanta fe en mí como tú has demostrado en esta ocasión. La fe tiene que crecer, tiene que ser usada, tiene que madurar, tiene que pasar por pruebas. Y la fe, en cierto sentido, también es contagiosa. Acércate, arrímate a un hombre, a una persona de fe,
y vas a ver que algo se pega. Hay un refrán que tenemos que dice que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. El libro de Proverbios dice, anda con sabios y sabio serás. Si tu fe está pasando por una crisis, incluso hay personas que han abandonado la fe, han negado la fe que tenían un día puesta en el Señor, han vuelto atrás, se han hecho apóstatas. Bueno, pues lee la palabra, porque la palabra se alimenta por la comunión con Dios y por la lectura exhaustiva, diaria, permanente de la palabra de Dios. La palabra alimenta no solamente nuestro espíritu, nuestro ser interior, sino también nuestra fe. Y en estos tiempos peligrosos, raros en los cuales estamos viviendo, necesitamos que nuestra fe esté en óptimas condiciones. No dejes que nada, ni nadie, envenene tu fe. Están tratando de quitar la fe de los corazones de las personas. Están tratando de presionarnos por aquí, presionarnos por allá, para que nos olvidemos de que nuestra fe tiene que estar depositada, puesta en Dios. Y están, ya digo, tratando, presionándonos por todas partes, casi obligándonos a negar nuestra fe y aceptar otras formas, otros estilos, otra moral, si me permiten. Pero si nuestra fe está bien fundada en la roca que es Cristo Jesús, nada ni nadie va a poder tumbarla. Nada ni nadie va a poder contaminarla, sino que vamos a mantenernos fieles y firmes en el Señor para que nuestra fe cada día esté en mejores condiciones. Cuando pases por pruebas, no te quejes, no entres en esas quejas inútiles e innecesarias, sino dale gracias al Señor. Porque lo que el Señor está haciendo es probar tu fe. Y cuando salgas de esa prueba, tu fe va a estar mucho más robusta, más fortalecida que antes. Así es que dale gracias al Señor por las pruebas. Mantén una buena actitud. No permitas que la queja, el lamento, el lloriqueo innecesario forme parte de tu estilo de vida. Destiérralo definitivamente de tu ser. Y dale gracias a Dios por todo. Y finalmente, en cuanto a la fe, también en Hebreos capítulo 11 nos dice la Escritura que sin fe es imposible, totalmente imposible, agradar a Dios. Usted puede tener mucho conocimiento de lo que quiera, puede tener mucho dinero, mucha experiencia, una buena religión desde su punto de vista, todo lo que usted mencione, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que no hay personas más felices en el mundo, más completas, más satisfechas, que aquellas que hemos depositado nuestra fe en un Dios vivo. Es una tragedia cuando alguien te dice, y me lo han dicho, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo no creo que Cristo murió y resucitó al tercer día. Son personas vacías, personas huecas, que intentan llenar el vacío de sus corazones con actividades y con todo lo que ustedes quieran. Pero qué triste es cuando encuentras a un hombre, a una mujer, a una familia, a una persona que no tiene fe en Dios. ¿Cómo se puede vivir hoy en día sin Dios? Totalmente imposible. Te encuentras a personas vacías, huecas. Saben que en España cada 2 horas, no sé en los otros países, pero recientemente se ha publicado una estadística que dicen que cada 2 horas una persona en España se quita la vida. Y suelen ser generalmente gente joven. Ese vacío que la juventud siente, ese vacío que nada ni nadie va a poder llenar, cuando pongas tu fe en Dios, cuando pongas tu vida, plenamente tu confianza en Él, se va a llenar y nunca más te volverás a sentir vacío, desorientado, confundido, sino más bien todo lo contrario. Vas a querer compartir tu fe, vas a querer contarle tu testimonio, tu experiencia de vida a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Orar para que el Señor aumente nuestra fe, para que cada día tengamos más fe en Él, porque la fe no nos va a servir de nada en el cielo. Primera de Corintios capítulo 3 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, el mayor de ellos es el amor, porque en el cielo no vamos a necesitar la fe. La fe la vamos a necesitar ahora, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestra lucha de cada día. Ahí es donde vamos a tener que echar mano de la fe que Dios nos dio. Cuídala, úsala, no permitas, como dije antes, que nadie te la arranque de tu vida, de tu corazón, sino pon tu mirada en el Señor, sigue adelante, alimenta cada día tu palabra, tu fe con la palabra de Dios, con tu comunión con el Señor, y vas a ver
cómo cada día estás más firme. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque tienes puesta tu mirada, tu confianza en alguien que nunca te va a fallar. En alguien que nunca te va a abandonar, ni se va a cansar de ti. Dios es fiel. Sé tú también fiel al Señor. Oramos en esta mañana dándole gracias por la fe que Él nos ha dado y que nos ayude a usarla adecuadamente cuando llegue el momento. Padre Celestial, gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio que nos das de poder orar con fe, sabiendo que tú nos oyes. Y si tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Conforme a tu voluntad pedimos hoy que nos abras puertas, que nos pastorees, que vengas delante de nosotros guiándonos en todo momento. Señor, actúa con poder, con milagros, señales, prodigios y maravillas, mientras el mundo intenta destronarte a ti, quitarte a ti de en medio de nuestras vidas. Nosotros cada día tenemos más fe y más confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y a seguir avanzando y creciendo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Seguimos orando por toda esta situación de Oriente Medio, por la paz de Jerusalén, como dice la palabra del Señor. Y hermanos queridos, nuestra fuente de información no es la radio, ni los periódicos, ni la televisión. Nuestra fuente de información es la Biblia, la palabra de Dios, el periódico de mañana, como yo la llamo. Porque en la Biblia vamos a encontrar las instrucciones, la información, las profecías, que sí o sí tendrán que cumplirse en un momento determinado. Así es que sigamos orando con fe, como hemos hablado y compartido en esta mañana. Gracias a todos los que siguen estos devocionales. Compártanlos con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus amigos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Lo mejor que pueden hacer para no perderse ninguna retransmisión de las que hacemos desde nuestra congregación en Tenerife es suscribirse al canal, darle a esa pequeña campanita que aparece, y de esa manera ustedes no se van a perder nunca nada de lo que emitimos en directo. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos cada mañana. Seguimos adelante con nuestra fe puesta.